Hay una cosita que sí quería comentar, porque el otro día fue el Día del Orgullo Friki, también llamado el Día de la Toalla. ¿Por qué? ¿Por qué el Día de la Toalla? Bueno, el 25 de mayo es el día que se lanzó en 1971 la Guerra de las Galaxias, y también es el Día de la Toalla. El Día de la Toalla se le llamó así porque en la guía del autoestopista galáctico, nombre horroroso para The Hitchhiker's Guide to the Galaxy de Douglas Adams, dice que lo más importante que puede tener cualquiera es su toalla, y da una razones jocosísimas y maravillosas sobre por qué la toalla es lo más importante, y todo viajero intergaláctico debe llevar su toalla y nunca debe separarse de su toalla. Y también el 25 de mayo es un día importante para los seguidores de la saga de Discworld de Terry Pratchett. Entonces, pues se ha decidido que el 25 de mayo es el día del orgullo friki. ¿Y qué es eso del friki? Yo, por ejemplo, soy un friki. Bueno, les voy a contar, porque esto tenía yo que contarlo. Lo conté el 25. Por ahí mire usted. El nombre friki proviene de freak. Freak significa anormal, monstruo de la naturaleza, fenómeno raro de la naturaleza, sujeto despreciable que, por supuesto, en general era profundamente despreciado. Éramos profundamente despreciados. La ciencia ficción y la fantasía eran géneros de escape, nos decían. Artísticamente, los exquisitos de las facultades nos pateaban. Los filósofos nos cuestionaban porque éticamente era basura lo que estábamos viendo. Nos destruíamos nuestra capacidad intelectual leyendo cómics y ciencia ficción y policíaco y terror y zombies y vampiros y todas esas cosas. Usábamos camisetas y pantalones vaqueros para vestirnos. Bueno, todavía. Ya hay alguno al que me ha reclamado, ¿por qué te vistes así? ¿Te vistes como joven? Le digo, no. Si tú te vistes como yo, tú te estás vistiendo como un señor de 70 años, porque nosotros siempre nos hemos vestido así. Nos tomábamos en serio los cómics, cuando los cómics eran considerados la peor basura, eran veneno para las neuronas. Los intelectuales de la literatura y los intelectuales de la plástica no tenían nada más que cosas horrorosas que decir respecto al cómic. Nosotros leíamos cómics y hablábamos de los cómics. Y para remate veíamos rock. Y algunos hasta rock de ciencia ficción, como el que hacía Klaatu y Jefferson Starship y Stardance, era un grupazo. Bueno, nuestro mundo literario estaba poblado por gente como Edgar Allan Poe, como Ray Bradbury, como Philip K. Dick, como Howard Phillips Lovecraft, los dos Shelley, el poeta Percival Shelley, y Mary Shelley, la creadora de la ciencia ficción, con Frankenstein, Bram Stoker, Arthur Conan Doyle, Drácula, Frankenstein, Sherlock Holmes. Los de la Facultad de Filosofía y Letras nos miraban con asco y no disimulaban, y se decían cositas entre ellos, se hacían en la librería cuando estaban ellos allí buscando libros de literatura, y nos veían que estábamos al fondo rebuscando donde estaban los hilos polvorientos a ver si encontrábamos algo interesante de Theodore Sturgeon o de Fred Brown o de Agustín Cortés Gaviño, ¿por qué no? Y entonces pues, nos miraban como estos les gustan los subgéneros literarios, y la superioridad que usaban era enorme, ¿no? Cuando bajaban el Ulises que estaban leyendo y que fingían que lo entendían, ¿lo entendieron? Decían, literatura basura. Estos ven literatura basura. Decían, es evasión para gente sin sensibilidad. ¿Me trae otro capuchino, por favor? En resumen, hermanitos, amiguitos míos, brothercitas y sistercitos, éramos la puta de la tierra, éramos los intocables, la casta de los intocables de la palabra impresa y del dibujo. Éramos aldeanos sin esperanza de ser nunca miembros del Parnaso cultural, y eso solo si leíamos, porque ya si hacías como yo y además escribías,
Por ejemplo, para publicarlo, yo hice la fotocomposición. El editor, que era muy buena persona y que fue muy lindo y muy amable, con una editorial del tamaño de una cáscara de nuez, que le consiguieron, yo no sé de dónde salió esa portada. La portada me parece fantástica. Este libro es del 91, me parece, o del 89, por ahí. Pero bueno, si tú escribías y sacabas un libro de cuentos de ciencia ficción, es que ya eras, pero vamos, lo más despreciable que imaginarte pudieras. Lo que pasa es que algunos de nosotros, como yo, somos medio gallos de pelea, no sé si se han dado cuenta. Y entonces, pues peleamos. Y empezamos a hacer teorías sobre el tema de los subgéneros en páginas de periódicos. Yo tenía en Excelsior una columna que se llamaba, en la página cultural, tenía una columna que se llamaba Circuito Impreso, precisamente. Nos dejaban ahí espacio, luego empezamos a dar conferencias, charlas. Soportamos las sonrisas condescendientes de los editores cuando llegabas con tu manuscrito. Oiga, mire, es que yo escribo ciencia ficción. Y te miraban como, ay, pobrecito. Sí, déjelo aquí, yo lo leo. Le llamamos. Nunca lo leían. Yo escribo cuentos de vampiros. Vale. Pero poco a poco, a fuerza de necedad, en México y en Argentina y en Uruguay, en España y en Chile y en todos lados, nos hicimos un lugarcito. Los exquisitos de pronto se vieron obligados a leer a Lovecraft y a Poe y a Bradbury porque Borges lo citaba y Borges era respetable. El cine B de los años 50 pasó a ser el cine dominante a partir de la Guerra de las Galaxias y empezó a ser cine de altísimo nivel. Empezó a ser cine que llenaba las salas, que no era cine B y que además podía tener la enorme calidad del Solaris de Tarkovsky, ¿no? Los cómics dejaron de ser cómics y pasaron a llamarse novelas gráficas. Esto traía mucha respetabilidad, también hizo que algunos se volvieran enormemente pedantes. Ay, tú eres comiquero. No, yo soy autor de novela gráfica. Seas payaso. La primera vez que una vez, ya que habíamos más o menos hecho un lugarcito y habíamos hecho mucho ruido, en México al menos, porque es lo que puedo hablar, que me tocó, me acuerdo cuando nos invitaron a la Feria del Libro de Guadalajara. Uy, donde se reúnen los escritores de verdad. Y nos pagaron el avión México-Guadalajara, de la Ciudad de México a Guadalajara. Y un hotel bastante decente y en habitaciones individuales. Ya así como si fueras, no sé, J.K. Rowling. Uy, no, J.K. Rowling de aquel entonces, horroroso. Bueno, el chiste es que nos pusieron un chofer para llevarnos a la feria del hotel, a la feria del libro, a dar nuestra charla, una mesa redonda sobre ciencia ficción. Y no resulta que los escritores intelectuales pues, se habían colgado y se quemaron 40 minutos de nuestra hora. Y entonces los organizadores dijeron que se suspendía lo de la ciencia ficción. ¿Quién estaba? Estaba el chino Chavarría, Héctor Chavarría, estaba Zárate, si mal no recuerdo, y si estaba Zárate, pues estaba el Lobo. Y estábamos 2 o 3 más y dijimos, ¿qué? Tomamos la sala por asalto, afortunadamente había público para apoyarnos, e hicimos la mesa redonda de ciencia ficción contra los deseos de los organizadores que decían que esas ínfulas de yo me hago con un espacio y de aquí no me mueves, pues eran para escritores que eran verdaderamente serios y no para nosotros que hacíamos ciencia ficción, que nos estaban dando permiso, pero tampoco era para que nos pusiéramos en ese plan. Nos empezamos a liar a freaks de otros países, encontramos gente en Cuba, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en España. Organizamos nuestros propios premios. En México el premio Puebla primero, que fue el que nos lanzó en realidad. En 1984 yo gané el primero. Y luego el premio Calpa, que yo creé y que creo que tuvo una relevancia grande en su momento. Y un día de repente ya no éramos freaks, ya no éramos anormales, monstruos de la infamia creativa, sino éramos frikis. Y todo el mundo quería ser friki. Ay, la gente se peleaba por ser friki. Ay, no, pues yo soy friki de Star Wars. Ay, no, pues yo soy friki de Star Trek. Ay, no, pues yo soy friki de los cómics. Ay, no se llaman cómics, se llaman novelas gráficas. Y de pronto todo eso que antes había sido despreciable y despreciado, y que nos carcomió parte de la juventud, lo reconozco, a veces lo pasábamos muy mal, se cambió por aplausos y sonrisas y reconocimiento al arte literario, cinematográfico y plástico de los raritos de antes. Y ahora tenemos el orgullo friki. A mí me da muchísimo gusto. Yo no digo esto, ay, pobres de nosotros, ustedes lo tienen muy fácil. Nada, no quiero decir eso. Simplemente digo que hay que dimensionar
Lo que hoy es una Comic Con, lo que hoy es una convención de ciencia ficción, lo que hoy es una convención de cine o de cosplay, esos lugares donde puedes comprar originales de dibujantes talentosísimos que antes no hubieran salido a la luz. Por 50 euros yo he comprado láminas maravillosas en la Comic Con que se hace aquí en Gijón. No estoy poniéndome en plan de hoy nosotros fuimos las víctimas. Nah, simplemente creo que todo el mundo debe tener claro que llegar a tener un día del orgullo friki no viene de la nada, sino que tiene su historia. Por cuanto a mí respecta, por supuesto, y lo dejo con mi último libro de cuentos, que todavía se puede comprar en Kindle, en Amazon, y que tiene los cuentos mejores míos, según yo, que soy muy mal crítico de mí mismo, seguro. Para mí, todos los días, obviamente, son el Día del Orgullo Friki.